¿Recuerdas cuando en el colegio nos hacían este tipo de ejercicios? Donde teníamos que analizar en qué lugar de la oración se encontraba el verbo, el sujeto y el predicado. Quédate conmigo para aprender cómo analizar versículos bíblicos con un método muy sencillo que te ayudará a realizar tu devocional diario en solo 7 pasos. Muy bien, vamos a comenzar ahora con nuestro estudio de la palabra. Este versículo con el que vamos a trabajar se encuentra en el libro de los Salmos. Es el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien, ya hemos leído y vamos a empezar a ver 7 pasos que vamos a realizar el día de hoy para hacer de aquí en adelante nuestro devocional. El primer paso consta de palabras desconocidas. Debemos buscar en el texto todas aquellas palabras que desconocemos y las vamos a marcar dentro del mismo texto con este icono de pregunta que tenemos aquí. Por ejemplo, voy a llevar mi icono hasta la palabra iniquidad. Y también creo que otra de las palabras que son difíciles de entender está transgresiones. La voy a dejar ahí también. Muy bien. Una vez que hemos reconocido las palabras que desconocemos, vamos a ir a buscar su significado en un diccionario o puede ser también en la web. Y vemos que iniquidad significa obrar con maldad, así que lo anotamos. Luego vamos a ir a buscar lo que significa transgresiones. Y nos vamos a dar cuenta que transgresiones significa romper la ley. Así que también lo anotamos ahí. Muy bien, ya hemos hecho nuestro primer paso. Vamos ahora a nuestro segundo paso, que dice buscar verbos. Debemos entonces empezar a buscar dentro de nuestro texto los verbos. Por ejemplo, lo que voy a hacer es subrayar con cualquier color este verbo que tenemos aquí. Declaré es un verbo. Encubrí, tenemos ahí otro verbo. Confesaré, tenemos ahí otro verbo interesante. Y perdonaste, que viene de perdonar. El tip para saber cuáles son los verbos es que tienen que indicar acción. Por ejemplo, declaré viene de declarar, encubrí viene de encubrir, confesaré viene de confesar y perdonaste viene del verbo perdonar. Muy bien, creo que no hay más verbos, entonces ya los hemos seleccionado ahí. Luego, en el paso número 3, vamos a buscar los sujetos. Y para esto vamos a utilizar 3 iconos importantes. Este es el signo que vamos a utilizar para referirnos a todo lo que tiene que ver con Dios. Palabras como Dios, como Jehová, como Él,
con mayúscula y como Padre tienen que ver con Dios. Por ejemplo, dentro del texto tenemos Jehová. Así que vamos a seleccionar nuestro triángulo y lo vamos a llevar hasta Jehová. Pero quiero que noten, y también es importante, que hay otras palabras aquí en nuestro texto que si bien no dicen ninguna de las anteriores, nos da a entender que también es algo que hace Jehová. Por ejemplo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese tú también se está refiriendo a Jehová. Entonces llevamos también nuestro triángulo a esa parte. Muy bien, esto tenemos a lo que tenga que ver con Dios. Vamos a irnos ahora a lo que tenga que ver con nosotros, con el yo. Para el yo vamos a utilizar también los pronombres personales, como yo, me, mi y nos. Muy bien, entonces voy a seleccionar aquí y lo que tienen que hacer es redondear con un círculo aquellas palabras que tengan que ver con yo. Por ejemplo, mi pecado, mi iniquidad, mis transgresiones y nuevamente mi pecado. Muy bien. Luego lo que haremos será buscar más sujetos. Hemos visto a Dios, hemos visto el yo y ahora vamos a ver palabras que tengan que ver con pecado. Para eso voy a utilizar un color rojo y voy a ver palabras como pecado y la voy a tachar. Vamos a tachar pecado. Otras palabras que tengan que ver con pecado, por ejemplo, son transgresión, iniquidad, delito, falta, maldad, muerte, esclavitud. Todas esas palabras tienen que ver con pecado. Por ejemplo, maldad, transgresiones y iniquidad son palabras que tienen que ver con el pecado. Muy bien, ahora sí, vamos a irnos a una tabla que tenemos que realizar. Esta tabla es una tabla muy sencilla para ver en nuestra porción de las escrituras cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado. Vamos a comenzar con los verbos que habíamos anotado. Tenemos el verbo declaré, encubrí, confesaré y perdonaste. Vamos a escribirlos exactamente igual que lo tenemos en el mismo texto. Paso a escribirlos. Declaré, encubrí, confesaré y perdonaste. Muy bien. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál sujeto está cerca de nuestro verbo? Entonces, para el verbo declaré, lo más cerca que tenemos es al sujeto mi, que pertenece al yo. Entonces, le vamos a poner yo soy la que declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Entonces, ¿quién no encubrió? Soy yo. Ahora, antes de pasar al siguiente, quiero que se den cuenta que tenemos aquí una partícula de negación. No encubrí. No es un verbo de acción, sino de algo que no se hizo. Entonces vamos a colocarlo ahí porque es importante también tomar en cuenta esos pequeños detalles. Confesaré tiene que ver con mis transgresiones, así que el que confiesa
también soy yo. Y perdonaste tiene que ver con tú, que es de Dios. Entonces es Dios el que perdona. Muy bien, estamos en nuestro paso número 3. Ya hemos colocado nuestros sujetos, nuestros verbos en la tabla, y ahora vamos a ver el paso número 4, que es buscar el predicado. De yo declaré, el predicado es todo lo que acompaña a esa oración. En este caso vendría a ser mi pecado. Para esto lo que voy a hacer es subrayar. Te declaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Todo esto de aquí lo vamos a anotar abajo también. Subrayamos mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones. Generalmente estos predicados vienen detrás del verbo, pero en este caso venía antes. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí tenemos entonces los predicados que tenemos que poner aquí. ¿Cómo era? Yo declaré mi pecado. Yo no encubrí mi iniquidad. Yo confesaré mis transgresiones a Jehová. Y por último tenemos: Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien, ya tenemos todos nuestros predicados. Ahora vamos a pasar al paso número 5. Buscar adjetivos. Los adjetivos son cualidades. Entonces vamos a buscar si nos da alguna cualidad por aquí. Y me doy cuenta que aquí hay una. Por ejemplo, maldad, que viene de la cualidad de malo. Muy bien. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, cuando habla de maldad, ¿a quién se refiere? ¿A quién o a qué está diciendo o le está dando la cualidad de malo? En este caso dice a mi pecado. Entonces podemos entender que mi pecado es malo. Muy bien. Ya hemos visto nuestros adjetivos y hemos aprendido también a reconocer de quién está hablando ese adjetivo. Ahora es hora de pasar todo a nuestras propias palabras. Nos vamos nuevamente a nuestra tabla y vamos a empezar a escribir con nuestras palabras lo que entendí aquí. Yo declaré mi pecado. El paso número 6 dice, ¿qué aprendí de? Si nos damos cuenta, está hablando de yo y Dios. Entonces, este versículo se centra en mostrarnos que podemos aprender 3 cosas sobre nosotros y una sobre Dios. Vamos a ver entonces qué es lo que yo aprendo sobre mí. Debo declarar mi pecado. ¿Ok? Estoy apropiándome de esta parte de las Escrituras. Debo declarar mi pecado. No debo, volvemos con él, no debo encubrir mi iniquidad.
Ahora, recordemos que esta palabra iniquidad ya habíamos visto cuál era su significado. Y su significado es obrar con maldad. Voy a quitar la palabra iniquidad y voy a colocar no debo encubrir mi pecado cuando obro con maldad. No debo encubrir cuando obro con maldad. Muy bien, no debo encubrir eso. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el yo confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué podemos aprender de nosotros? Que debemos, y en este caso no decir nosotros o debemos, sino yo. Debo confesar mis transgresiones. Oh, no vamos a colocar esa palabra, ya sabemos lo que significa. Y transgresiones significa romper la ley. Debo confesar cada vez que rompo la ley de Dios. O debo confesar a Dios cada vez que rompo su ley. ¿No? Bueno, eso va a depender de lo que quieran colocar ahí. Cada uno tiene que apropiarse de la escritura a su manera. Y por último, ¿qué aprendemos en este versículo sobre Dios? Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces aprendo de Dios que Dios perdona mi pecado. Pero ojo, para que pueda perdonar mi pecado, yo debo declarar, no encubrir y confesar. Así que Dios perdona mi pecado si yo lo confieso. Si yo lo confieso, es que Él perdona mi pecado. Muy bien, hemos sacado ahí nuestras lecciones. Por último, la parte más hermosa es el paso número 7. El consejo de Dios. Y el consejo de Dios tiene que ver con un resumen de lo más impactante que Dios le ha enseñado a usted hoy día a través de su palabra. Entonces, me voy aquí y lo que yo he colocado es, lo que he aprendido es que el pecado es malo y que no debo ocultarlo. Por eso debo confesarlo a Dios para ser perdonada. Y esto es lo que Dios me ha mostrado a través de su palabra. En el día de hoy y a través de este sencillo método donde nos ayuda a estudiar todas las oraciones que encontramos dentro de un versículo, palabra por palabra. Espero, hermanas y hermanos, que esto haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima.